Qué bueno que podemos reunirnos en esta tarde y con la certeza de que Dios está presente, de que Dios inclina su oído a nuestra oración y que cada uno de nosotros, Dios nos ha traído en esta tarde con un propósito muy especial. Qué bueno poder reunirnos, tener este espacio, este salón para realmente glorificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Cómo van los negocios? Les pregunto. Cada uno de nosotros tiene diferentes actividades. Así seamos comerciantes o no, tenemos algo pendiente, un asunto, una cosa. ¿Cómo van esas situaciones? ¿Cómo van? Bien, ¿cierto? Dios respaldando, Dios ahí siempre fiel, firme, constante. En esta tarde vamos a meditar, a reflexionar sobre algo. Un pasaje que todos conocemos y lo hemos escuchado muchas veces. Y le invito a que abra su palabra en Lucas 2:49, por favor. Lucas 2:49. Dice la palabra en Lucas 2:49, está contando Lucas, el médico, aquí. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A sus padres, a José y María. Y de verdad que este pasaje tiene muchas, en las diferentes traducciones la palabra negocios se utilizan otras palabras. Quiero leerle otras versiones. Dice la palabra de Dios para todos: Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Dice la Reina Valera 1602. Pero Jesús les respondió: ¿y por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Hay otra versión que es para Latinoamérica, que habla y dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que me es menester que yo estuviese en el negocio de mi padre? Negocio, asunto, casa. Ese era el trabajo de Jesús. Y es precisamente en esta tarde lo que nosotros vamos a mirar detalladamente. Esta frase, el negocio de mi padre me es necesario estar, es de Jesús a sus padres. Es de Jesús en esa intimidad con sus padres. Es de Jesús en esa intimidad con hoy su iglesia. En los negocios de mi padre me es necesario estar, nos está diciendo Jesús en esta intimidad. Y esa frase es la presión del deber cristiano. Esa frase es una presión para nosotros los cristianos. Esa frase restringe nuestro comportamiento a nosotros, los cristianos, a los hijos de Dios. Y nosotros, lamentablemente, no lo hemos podido entender. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre? Ustedes se responderán ahí en su corazón. ¿Debo estar en la casa de mi Padre? ¿En la obra de mi Padre? ¿Debo ocuparme del negocio de mi Padre? ¿Debo ocuparme de los asuntos, de las cosas de mi Padre? Este ejemplo en la palabra de Dios es un mensaje, pero es un mensaje imperativo. Y eso es una orden que el Señor nos está dando. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Que nos invita a estar en conformidad, en igualdad con Cristo, con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo.
No hay otro. Cuando usted mira la Biblia de Génesis, Apocalipsis, solamente habla de una persona, de Jesús, como nuestro Mesías, el que iba a venir en el Antiguo Testamento, como el que llegó en el Nuevo Testamento. Nos deja su Santo Espíritu, pero también dice la palabra que Él va a regresar. Entonces, nosotros mirando esto, nosotros debemos de compartir de ese Jesús, asistir al negocio del Padre. No estamos hablando del Padre José, no, estamos hablando del Padre Celestial, y hacer todo, y hacer que todos esos demás intereses que están rivalizando con nosotros en nuestro corazón le den el primer lugar a nuestra relación con Dios, no queriendo decir que debemos de abandonar los otros. Pero sí es muy importante que usted y yo nos ocupemos de eso. Y al mirar esta escena en Lucas 2:49 hay dos posiciones. Diría un amigo, hay dos actuaciones en esta escena. Está la actuación de los padres de Jesús, José y María, ¿cierto? ¿Y cómo es la actuación de ellos o cómo es su andar en esta escena que estamos mirando hoy? Normal, como la de todos los creyentes. Cumplen con lo establecido por Dios. Eso es un precepto que Dios dio, ¿sí? Y están cumpliendo con una fiesta, que era la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta tenía o tiene una característica aún para ellos hoy. Y es que precisamente cuando los jóvenes iban a ingresar al judaísmo, debían de presentarse al templo y rendir un examen. Jesús estaba presentando ese examen. Y algo muy particular era que todo judío debía de asistir a esa fiesta cada año, siempre y cuando viviera a una distancia menor a 25 kilómetros. Si ese judío vivía por fuera de esos 25 kilómetros más allá, al menos una vez en su vida debía de asistir a esta celebridad, a esta fiesta. Y esta fiesta, porque eran tres, junto a la de los tabernáculos, ¿sí?, y junto a la de Pentecostés, eran tres fiestas, son las tres fiestas judías. Esta fiesta de la Pascua era observada con cierta, o sea, los tenían en la jugada, era estricto el Señor revisando esto. Entonces, las familias que hacían, normalmente vamos de regreso, vamos a visitar a Jerusalén, y se iban, eran amigos, compañeros, los que iban a esta reunión, a esta celebridad. De ahí que como eran confianza, José y María no se percataron de que Jesús de regreso no iba con ellos, ¿sí? Era una reunión. Jerusalén en esa época era una ciudad de 25,000 habitantes, y a esa ciudad para la fiesta llegaban entre 60,000 y 100,000 habitantes. Este salón es para 250 personas. Es como si aquí llegaran de 600 a 1,000 personas y todos entonces era mucha la gente, era mucho, ¿sí?, el hacinamiento. Pero resulta que de regreso Jesús se les perdió de vista. Entonces regresan a buscarlo, y cuando lo regresan a buscar, lo encuentran en el templo. ¿Después de cuántos días? ¿Cuántos días? 3 días. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis después de 3 días? El problema no era, la situación no era que Jesús se perdió. La situación es que no sabían dónde encontrarlo. Y es lo que nos suele suceder a nosotros cuando estamos distraídos y de pronto se nos pierde Jesús y tenemos una situación compleja y complicada. No sabemos dónde buscar a Jesús. Y es precisamente lo que Él les está diciendo. Sí, hay mucha gente,
Pero ustedes, mis padres, ustedes, mi iglesia, en esta relación íntima, en los tiempos de dificultad, debemos de saber dónde buscar a Jesús. No se trata de buscarlos con los amigos, en la comunidad. En los tiempos difíciles, nosotros encontramos a Jesús en el templo, en la iglesia, porque aquí estamos todos juntos. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Y nos animamos y nos motivamos. Cuando salen los testimonios dicen, sí, a mí también me está sucediendo eso. Voy a creer que si con esa persona que está dando el testimonio lo hizo conmigo, también lo puede hacer. Eso es cuando Jesús dice, ¿por qué me buscáis? Él no le está diciendo, ¿por qué me dejaron perder? No, es lo que le está diciendo, ¿cómo así? Ustedes son mis padres, y no sabían dónde encontrarme. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y es precisamente lo que nos puede suceder a muchos. Venimos, acudimos, regresamos. Así lo hizo José y María. Fueron, cumplieron con la fiesta, regresaron, ¿cierto? Se les extravió Jesús. ¿Y ahora dónde lo buscamos? ¿Qué manifiesta eso? Una actitud religiosa. ¿Sí? Ellos acudieron y celebraron y ya. Y es lo que nos puede suceder cuando venimos nosotros aquí. Nos presentamos a este salón. Escuchamos, seleccionamos, aprovechamos, obtenemos información valiosa y luego regresamos. Y en algunos casos nosotros podemos ejecutar esa información obtenida y en otros casos simplemente no hacemos nada. En el bachillerato yo estudié en el colegio San Juan Bosco, colegio estricto, religioso, católico. Había un profesor de álgebra, Aristides Ceballos, y él era muy particular con los canzones, como yo. Él era muy particular con los canzones, como yo. Aristides Ceballos. Y él me decía, señor Escobar, usted solamente vino hoy a calentar silla. Y a nosotros muchas veces llegamos, escuchamos, ¿no? Pero no hacemos nada. Simplemente estamos de pronto, como el señor Escobar, calentando silla. Entonces, la pregunta que nosotros hoy no podemos evitar es caminar con Jesús. Es un diario vivir. Y eso no evita que nosotros lo podamos perder de vista. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros debemos de saber que cuando sentimos que no estamos haciendo las cosas, sabemos dónde encontrar a Jesús. Y eso no quiere decir que cuando usted se queda en su casa usted no está con Jesús. Sí, Dios lo acompaña, Él está con usted, Dios es fiel. Pero aquí en el templo hay algo muy particular, muy especial. Está la coinonía, está la hermandad, está el testimonio, está la canción. Todos tenemos un mismo sentir, todos hemos venido agradecidos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Pero dijimos que habían dos actuaciones, José y María, y qué tal si miramos la de Jesús. Jesús manifiesta, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted puede decir, en el negocio, en el asunto, en la casa, en las cosas de mi Padre. Dice Hechos 5:25, Jesús fue encontrado en el templo, en el lugar cuyos patios y edificios eran usados para ofrecer sacrificios y también eran usados para enseñanzas y debates religiosos. Hay una respuesta y una pregunta de Jesús a sus padres: ¿por qué me buscáis? Y es realmente lo que Él está diciendo y lo que quiere decir. Después de 3 días, ¿llegan ustedes? Hoy, la respuesta nuestra, tal vez no tenemos 12 años como Hechos 5:25. La traducción, ¿sí?, habla de los negocios. La respuesta nuestra, desde una edad temprana, Jesús tenía 12 años,
¿sí? Pero Jesús ya se dio cuenta a esa edad de 12 años de que tenía una relación íntima con su Padre. La relación con Jesús iba más allá de un caminar o de un actuar de un judaísta, de un judaísmo. Esta mañana en la evangelización me salió un judaísta y ahí confrontamos, no, mentira, algo hablamos, pero bueno. En este caso, esa actitud judaísta del judío era representada por José y María. La Biblia, mira, y al nosotros leer el Evangelio de Lucas encontramos algo muy importante. Jesús ya tenía establecido una relación íntima con el Padre. Para los que les gusta tomar nota, Lucas 10, 21, 22. Lucas 10, 21, 22. Y dice la palabra, está hablando Jesús: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has dado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús siempre colocó en primer lugar, en el lugar, su relación con ese Dios Padre. En su juventud se ocupó y se cuidó de todos los intereses del Dios Padre. Nosotros miramos la Biblia y encontramos que a los 12 años habló Jesús y vuelve y aparece a los 30. Si durante ese tiempo de los 12 años a los 30 años transcurrieron 18 años, si Jesús no hubiera tenido, ni no hubiera sabido a la edad de 12 años, ¿quién era Él? A los 30 no aparece. Durante esos 18 años que la Biblia no muestra nada, no manifiesta nada, de pronto en otros libros por ahí lo nombran, de otras culturas, es porque Él estuvo dedicado a fortalecer esa relación con su Padre. Y cuando le dijo, ¿estás listo?, apareció a los 30. En todo esto Jesús tenía algo muy importante. Él identificó quién era Él. Él identificó que era el Hijo de Dios. Él identificó que tenía una relación especial con sus padres aquí en la tierra. Pero nunca Jesús dejó de obedecerlos. Él simplemente le responde y le dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y esa respuesta, cuando utiliza la palabra Padre, fue la que le enseñó María a Jesús para cuando se refería a José. Algo cariñoso, algo realmente mío, algo que nos pertenece. Cuando nosotros nos referimos a nuestros padres o a nuestro padre o a nuestra madre, es algo muy especial. Y entonces realmente cuando nosotros vemos aquí y nos preguntamos, Jesús a los 12 años entendió eso. Hoy nosotros podemos entender en nuestra relación íntima con Dios, porque cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que están en la sala, cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios. Cada uno de nosotros. Una relación íntima, personal, y una relación que es real. Y en esa relación hemos entendido que ya nosotros no somos creación de Dios. Nosotros ya no somos creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La palabra lo dice. A todos los que recibieron, lo aceptaron, ¿les dio qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Los años pasan, los años avanzan. Jesús sabe dónde está, sabe qué está haciendo, y podemos entender que sabía Jesús ya a su edad quién era Él. Pero la pregunta para nosotros
nosotros sabemos quiénes somos. No cuando le decimos al amigo, usted no sabe quién soy yo. No, nosotros delante de la presencia de Dios sabemos quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Cuando nosotros miramos el comportamiento de Jesús ante sus padres, no es un comportamiento orgulloso. Simplemente Él les hace una pregunta: ¿por qué me buscáis? Pero Jesús siempre respetó a sus padres terrenales. Lucas 2:51. Jesús volvió con ellos a Nazaret y les obedecía en todo. Estuvo sujeto a ellos. Y ese identificar de Jesús como el Hijo, ese identificar lo llevó a ser un excelente hijo. Y ese identificar de nosotros como hijos de Dios debe de manifestar exactamente lo mismo a nuestro entorno. No hay orgullo, no hay vanidad, no hay egocentrismo. Debemos de saber que nosotros, para permanecer en el centro de la voluntad de Dios, debemos de entender y comprender que somos hijos de Dios. Y no es que yo me pare aquí, es que yo soy hijo de rey, hijo de príncipe. Sí, tal vez la palabra lo dice. Y yo lo confieso con mis labios. Pero mi actuación, ¿cómo es? Dice por ahí un escrito que leí alguna vez hace muchos años: sus hechos hablan tan fuerte que no escucho lo que dice. Y eso aplica para ambos, tanto positivamente como negativamente. El negocio del Padre es que usted y yo nos encontremos con Jesús. No que no lo perdamos de vista, no, es que usted y yo tengamos un encuentro real y personal con Jesús. En nuestra historia con Jesús, con Dios, que nos lo permite, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en esa historia nosotros debemos de entender que el negocio es que no solamente usted y yo nos quedemos con esa relación con el Padre, sino que traigamos a otros a esa relación con el Padre. Así como hacen esos multiniveles, ¿no han visto? Esa es la nueva manera de comerciar, traen uno, los 12 y se va a regar. Exactamente lo que Dios desea de nosotros. Nosotros cuando entramos en desaliento, porque muchas veces como hijos de Dios podemos entrar en desaliento y podemos sentirnos cansados y tal vez agotados, agobiados. Yo miro al pastor Rogelio, a la pastora Eugenia, y la verdad debe ser bastante agotador este ministerio del pastorado, debe ser muy agotador, porque uno muchas veces, si está un poco más abajo, y uno se da cuenta de que la gente no copia. No copia. Y se motivan. Vamos. Sí, yo entiendo el negocio del Padre, yo lo entiendo. Nosotros, se nos puede preguntar, ¿nos estamos ocupando de los asuntos de nuestro Padre? ¿Estamos siguiendo las huellas de Jesucristo? Y cuando nosotros miramos estas dos preguntas, sucede algo. Nos podemos sentir ofendidos. Julián, ¿te estás ocupando de los negocios de tu Padre? Julián, ¿vos estás siguiendo las huellas de Jesucristo? Claro que sí. Llevo 26 años de vida cristiana. Llevo 26 años de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Verdad? Pues no parece. Y uno se ofende. Nos podemos llegar a ofender. Puede suceder muchas veces, porque para uno puede ser muy vergonzoso que después de tantos años de historia
con Jesús, aún no manifestemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando nos preguntan esto, nosotros no tenemos por qué ofuscarnos y enojarnos. Antes, al contrario, es donde nosotros debemos de evaluar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando. Porque si a mí me están preguntando eso, es porque algo está sucediendo. Porque pienso una cosa, siento otra y actúo de una manera totalmente diferente. No hay una coherencia. Pensamientos, sentimientos y acciones, eso es el alma. Lo aprendí aquí en las clases. Nivel 1, 2, 3, 4. Mi experiencia con Dios, FLED. Bueno, aquí lo aprendimos en esta iglesia. Y entonces, debemos de aprovechar eso. ¿Qué es lo que pasa con mis pensamientos? ¿Qué es lo que está pasando con mis emociones? ¿Qué es lo que está pasando con mi caminar, con mi actuar? Que no hay una coherencia, porque si me están preguntando, ¿usted sí se está ocupando de los negocios de su padre y usted sí está siguiendo las huellas de Jesús? Es porque está pasando algo. Decía un profesor del SENA para reflexionar. Es más fácil encontrar hoy iglesias que tienen miradas elevadas. Es más fácil encontrar, oigo, no estoy hablando de esta iglesia. Es más fácil encontrar iglesias hoy que tienen miradas elevadas, ¿sí?, que encontrar iglesias que se esfuercen por ser semejantes a Cristo. ¿Cómo? Ocupándose de los negocios de su Padre y siguiendo las huellas de Jesucristo. Ahora, es muy fácil uno pararse aquí o en cualquier sitio a señalar templos, estructuras. Yo los invito a que abran la Biblia en 1 Corintios 6:19. Y allí vamos a encontrar algo muy importante. Y dice la palabra en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted y yo somos de pronto esos templos, esas iglesias con miradas elevadas. Nos puede llegar a suceder eso. ¿Y saben por qué? Porque hemos perdido a Jesús de vista. Y el problema no es ese. El problema es que lo estamos buscando y nos podemos demorar 3, 4, 5 días, hasta más, en volverlo a encontrar, porque no sabemos dónde encontrarlo. Dígale a su hermano, no se sienta regañado. Dígaselo, no se sienta regañado. Hay algo que Jesús se caracterizó, ¿sí? Y era que Él siempre decía, mi Padre y vuestro Padre, ¿sí? Indicando algo que es muy especial. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Los hijos, el primer hijo de nosotros es el primogénito, ¿cierto? Pero Jesús es ¿qué? El unigénito. Eso es una relación única. Por eso Él dice mi Padre y vuestro Padre, ¿sí? Juan 2:16 dice, y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16. Juan 5:17. Y dijo a los que vendían, Juan 10:29 al 30. Mi Padre
me las dio, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos hablando de Juan 10, de 29 y 30. Estas palabras de Jesús, de Lucas 2:49, a la edad de 12 años, son las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia. Lucas 2:49. Son las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia. Y hay un punto muy especial. Estas palabras no las registra ningún otro evangelio, solamente Lucas. Ninguno otro. Y Lucas no estuvo con Jesús. Lucas fue el médico que caminó con Pablo. Él lo que hizo fue recoger el testimonio. Si bien se dan de cuenta lo importante que es el testimonio. Y eso también lleva a Lucas a escribir las últimas palabras de Jesús en la Biblia, que están registradas en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 7 y 8, que dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son las palabras de Jesús, las primeras y las últimas. Y es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Y nos preguntamos hoy, ¿por qué Jesús estaba en el templo? Me voy a tomar una frase del pastor en las enseñanzas de los cursos. Coja la Biblia y lea. Coja la Biblia y lea. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué Jesús estaba en el templo. ¿Sí lo tenemos? ¿Quién lo encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién lo encontró? Porque me es necesario. Porque me es necesario. Este también es el primer necesario registrado en la Biblia de muchos otros, ¿cierto? Es necesario predicar. Es necesario continuar con la obra de Jesús a pesar de las amenazas, en este caso de Herodes. Es necesario hacer la obra de Dios. Era necesario traer otras ovejas al redil. Era necesario estar en el hogar de Zaqueo. Era necesario sufrir. Era necesario ser levantado. Era necesario cumplir con las Escrituras. Era necesario entrar en su gloria. Era necesario sufrir para que se predicase el arrepentimiento. Todos esos textos claramente ilustran la importancia del ministerio de Dios. Es necesario estar en los negocios del Padre. Pero ¿saben? Dice Jeremías 48:10. Ojo lo que dice Jeremías 48:10.
maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová. Jeremías 48:10. Y Jesús les está diciendo a sus apóstoles en Mateo 44:18. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén, iglesia. Hebreos nos dice en su capítulo 3, los versículos 12 y 13. Miren, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo e incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy nosotros, ¿por qué se nos están dirigiendo esas palabras? ¿Por qué pasa este versículo que le hemos leído muchas veces, nos está hablando de esta manera? Y es porque usted y yo debemos de predicar. Ahí lo dice la diapositiva, lo encontramos en Lucas 4:43. También tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios en otros pueblos. Para esto fui enviado. Aquí está hablando Jesús. Lucas 4:43. Usted y yo debemos de llevar a cabo su trabajo. Y dice, pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente. Y cómo me angustio hasta que lo realice. Debemos de trabajar mientras dure el día. Durante el día debemos de hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche ya nadie puede trabajar. Debemos de ir a Jerusalén, cada uno de nosotros puede tener una Jerusalén. Debemos de estar en los negocios de nuestro Padre, nos es necesario. Entonces, llegamos a un punto muy importante. Y es lo que nosotros debemos de ejecutar. Pero necesitamos hacer algo. Necesitamos ser restaurados. Y a través de las diferentes reuniones que hacemos aquí, nosotros hacemos una reunión el día martes. Y en esa reunión de día martes hemos tomado unas cápsulas de los diferentes temas que nos comparten. Y de la última que nos compartieron, decía la palabra en el Salmo 80, 3, 7 y 19, nos decían ahorita en ese tiempo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Usted y yo, para entrar en los negocios de nuestro Padre y para traer en los negocios de nuestro Padre a otros, debemos de ser restaurados. Y sabe una cosa, el negocio del Padre no es hacer lo que a mí me gusta. A mí no me gusta pararme aquí. Se lo digo honestamente, a mí no me gusta. Pero estoy haciendo lo que no me gusta. Porque de eso se trata el negocio del Padre. Hacer lo que no nos gusta. Nosotros miramos el clamor no estoy criticando el clamor, no. No sé cuántas personas hay ahí, 100, 120. Dentro de 8 días que es sábado, es el fin del clamor. Y estamos en la vigilia, no sé, 20, 30, más de 40 personas no estamos. ¿Qué pasó con las otras 80?
Las 40 que están aquí tal vez están haciendo lo que no les gusta, estar en un tiempo de vigilia. Las otras 80 sí, a mí me gusta, entonces yo me quedo en el clamor. Chévere. No estoy señalando a mis hermanos que están en la sala MIT. Algunos estarán por justas causas, enfermedad, no sé, tal vez temas de transporte, pero otros están porque es más cómodo. Y no me gusta desplazarme hasta la iglesia. No tengo nada contra ustedes, mis hermanos. No. Igual la virtualidad y la tecnología la tenemos y debemos de aprovecharla. Así abarcamos mucho más. Llegamos a República Dominicana, llegamos a la costa, a Barranquilla, llegamos a Bogotá, llegamos en su momento a Nueva York. ¿De dónde? Hay muchas personas que se conectan a España. Para eso es la virtualidad, para extender nuestra iglesia, no para que usted deje de venir a la iglesia. Una cosa es extender la iglesia y otra cosa es dejar de venir a la iglesia. No es que la iglesia ya extendió y entonces, como ya extendió, pues dejo de ir. No, eso es importante. Porque en los negocios de nuestro Padre, estar en lo que a mí no me gusta es en lo que necesitamos, nos es necesario estar. El próximo primer sábado del mes de mayo hay otra jornada de evangelización. Tenemos bastante gente a que compartir. Sin mentirles, son más o menos unas 150 personas. Y qué bueno que podamos estar allí compartiendo esa palabra de Dios. Ya para finalizar, el negocio del Padre es la salvación de los seres humanos. Él ha permitido que conozcamos la necesidad de esa tarea. Nos es necesario y a través de la palabra de Dios nos ha instruido en lo que tenemos que hacer. Dar a conocer a Dios y su palabra, llevar al mundo a conocer y reconocer al Señor. Eso lo quiso Jesús y no podemos ser solo mirones. Se lo repito, dar a conocer a Dios y su palabra, llevar al mundo a conocer y reconocer al Señor, eso lo hizo Jesús y no podemos ser solo mirones. Los negocios del Padre no nos dan dinero, pero son reconocidos por el Señor. Él se preocupa de quienes sirven en fe y con verdad. Jesús nos da el ejemplo. Hoy nosotros, frente a lo expuesto, qué bueno que pudiéramos tomar una decisión. Qué bueno que pudiéramos desear ser esos líderes, esos siervos como Jesús. Qué bueno. Qué bueno que pudiéramos decir, sí me interesan los negocios de mi Padre, sí estoy siguiendo las huellas de Jesús, con firmeza. Cuando nosotros miramos los discípulos, ellos tomaron la decisión correcta, solo uno se equivocó. No significa dejar los proyectos de vida, sino que esos proyectos deben demostrar la verdadera vida en Jesús y con Jesús. Otra vez, no significa dejar proyectos de vida, sino que esos proyectos deben demostrar la verdadera vida en y con Jesús. ¿La decisión de quién es? ¿Para quién es necesario? Para nosotros.